Bienvenidos a nuestro proyecto Fenómenos de Remoción en Masa en el corregimiento del Charte, vereda Brisas del Cravo. Este es el epicentro de nuestra zona de estudio. El movimiento de la era afecta no solamente la infraestructura, como lo son las vías, los puentes y las principales vías de acceso, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas que habitan en ese sector. Los factores naturales y antrópicos incrementan la exposición del terreno a los principales fenómenos como lo son la caída de rocas, los deslizamientos, el flujo de detritos y la erosión. Esto evidencia la importancia de comprender el proceso que conlleva estos fenómenos. La remoción en masa en el sector Brisas del Cravo se ha convertido en un problema recurrente, especialmente en la temporada de lluvias, ya que esto afecta la saturación del suelo y incrementa la magnitud y la frecuencia de los deslizamientos. Esto genera la interrupción en la conectividad vial, pérdidas agrícolas y pérdida de la infraestructura básica. Por esto es importante contar con medidas de mitigación como lo son jarrillones, muros de contención en esta zona. Nuestra zona de estudio está ubicada en el corregimiento del Charte, vereda Brisas del Cravo, a una distancia de 4.11 kilómetros del perímetro urbano de Yopal, en el departamento de Casanare. Esta cuenta con una única vía de acceso, debido a que se encuentra en un área rural y no cuenta con una infraestructura vial. Se toma la marginal del llano, el cual se llega hasta el puente de la Cabulla, encontrándose con una Y, la cual se toma a mano izquierda y se recorren aproximadamente 2.5 kilómetros hasta llegar al fenómeno de remoción escogido para el estudio. Después se siguen subiendo otros 2.5 kilómetros hacia la montaña para poder finalizar nuestro recorrido para tener un total de 5 kilómetros. Para este estudio tenemos en cuenta desde el tramo A hasta el tramo B. En el tramo A sus coordenadas son y en el tramo B sus coordenadas son. Como podemos observar, dentro de la zona existen diferentes flujos de agua, como Acopiluca en 1 y pues en diferentes sitios de la montaña se encuentran varios tipos de flujos, ¿sí? Bueno, voy a hablarles acerca del clima. El clima dentro de nuestra zona es un tropical húmedo. ¿Por qué decimos tropical húmedo? Como pueden ver, está haciendo bastante sol, bastante calor, y por la humedad es por la montaña, ¿sí? Porque se presentan varias zonas verdes, haciendo que la montaña también sea algo, pues presente mucha humedad, muchos flujos de agua. Por ejemplo, más adelante hay un yacimiento de agua, que pues está esa medida de mitigación, que ahorita hablaremos sobre ella. Lo que presenta esto es que se sienta una sensación térmica más alta, que o sea, que el clima está, por ejemplo, hace 37 grados, nosotros tenemos una sensación de unos 3 grados más, sí, ¡ay, más! ¡Qué puta ya! Históricamente, esta zona ha sufrido múltiples deslizamientos. En julio del 2022, un gran movimiento de masa dejó incomunicadas varias veredas. El Servicio de Gestión de Riesgo Departamental y el Servicio Geológico han categorizado esta zona como una zona de alta susceptibilidad por la composición de los suelos, las altas lluvias. Sí, muy buenas tardes. Pues por el motivo del aguacero que hubo ayer, pues llegando cerca de la casa de nosotros se fue un volcán, donde nos afecta, mejor dicho, la vía, la pasada por ahí, porque pues nosotros pasábamos siempre con la moto, mi hijo, el otro muchacho, y pues ahora ni siquiera a pie podemos pasar. Nos toca abrir una vía por la parte de lo arriba, y eso no, está muy liso y es una vía muy peligrosa. Entonces le quisiera pedir por favor a Ecopetrol, a Esti Obras, a ver si nos pueden hacer el favor y pues nos colaboran, cómo lo podemos hacer con la vía, a ver qué podemos hacer, porque
que definitivamente quedamos sin paso para la finca. Bueno, y podría comentarnos por favor cuándo fue que sucedieron estos hechos, en qué hora, de pronto cuando usted se dio cuenta, el día, para ser un poco más exactos, precisos. Eso fue el día de ayer, empezó a llover como tipo de 6 de la tarde y ya a las 6:30 de la tarde ya la vía estaba caída, porque cuando mi esposo fue a pasar ya no pudo pasar porque la vía totalmente estaba caída. Entonces eso fue ayer 23. De pronto ya veo que están organizando el tema de un nuevo camino. ¿Cómo fue esa trazabilidad de ese camino? ¿Es algo viable o también queda un poquito difícil para poder acceder a la finca? Sí, es un poquito difícil porque por lo menos ahorita que pues, está haciendo bueno y esto pues uno puede pasar, pero cuando llueve ese camino es intransitable porque eso queda un peligro, queda demasiado liso. Viene la carretera subiendo la Calaboza hacia el Rincón del Soldado, observamos muchos derrumbes. ¿Esto ya se había presentado anteriormente? ¿Ya se ha de pronto organizado alguna mesa de diálogo? Pues no, pues este año pues casi no ha habido derrumbes en la carretera. Hasta por el motivo de ayer del aguacero pues veo que se vinieron muchísimos derrumbes por la vía. ¿Ya se habían organizado mesas de reunión, de diálogo con la alcaldía, gobernación? No, creo que hasta el momento no he escuchado que de pronto hayan hecho algunos acuerdos. Pues no sabía decirles si sí o no porque pues la verdad no había escuchado. Eventos como la avalancha de Mocoa en Putumayo podrían repetirse en 300 municipios del país, según concluyó una cumbre de expertos nacionales e internacionales que terminó en Medellín y que busca prevenir riesgos geológicos en nuestro país. Un equipo de Noticias Caracol viajó a uno de esos lugares. En Yopal, Casanare, casi 200.000 habitantes podrían estar en peligro por el comportamiento del río Clavo Sur, que literalmente se estrella contra la población. Sus pobladores piden medidas urgentes, pues hay muchas vidas en riesgo. Aún no llegan las lluvias y la corriente del río Clavo Sur ya es fuerte en su paso por Yopal. El margen derecho del río se recuesta contra la capital del Casanare. La gente se acostumbró a convivir con él, pero ¿saben ellos que ese matrimonio puede ser peligroso? Este es el río Clavo Sur. Sus aguas vienen de la parte alta del piedemonte llanero y aunque hoy luce como un inmenso pedregal, el comportamiento histórico demuestra que puede afectar la ribera que estamos viendo acá y también gran parte de la ciudad de Yopal, capital del Casanare. Heriberto Barreto nació en las riberas del río y lo conoce muy bien. En 2 horas el río cambia totalmente. Él grabó estas imágenes que muestran la fuerza del agua y el nivel que alcanza en la ribera cuando llega la creciente. El problema es que las distintas administraciones de Yopal han hecho oídos sordos a las recomendaciones de expertos que piden no expedir licencias de construcción en zonas de riesgo. Si no hay el adecuado control urbanístico, por ejemplo, se invaden las franjas de protección del río, que está considerada en 100 metros y que se deben respetar. Pero hay una preocupación más grande frente al comportamiento del río, el peligro de una avalancha que podría afectar a la población. Esta zona se encuentra dentro del piedemonte llanero, una zona que trasciende desde la cordillera oriental hasta la llanura del Casanare. Sus coordenadas geográficas son y corresponden a una pendiente moderada a fuerte. Esto quiere decir que topográficamente sus procesos favorece a los procesos de erosión y deslizamiento. El principal problema es la persistencia de los fenómenos de remoción en masa. Esto porque se da, a pesar de que existen diferentes tipos de obras de mitigación, cuando hay época de lluvia, cuando hay temporada de lluvia, estos fenómenos se ven mucho más frecuentes y con mayor magnitud. ¿Por qué? Porque al momento de que pues, hay lluvia, cuando hay flujo, pues como pueden ver, existen diferentes tipos de deslizamiento de detritos y pues hay caída de rocas, porque pues existen desprendimientos de las diferentes masas y hace que ocurran estos fenómenos. Nuestro objetivo general es determinar los factores de inestabilidad en la vereda Brisas del Cravo. Como objetivos específicos tenemos realizar un estudio previo de la zona, reconocer los tipos de roca, determinar los procesos geológicos, describir estructuras geológicas que se encuentran en la zona, establecer procesos de remoción en masa y establecer factores de inestabilidad y riesgo. Fenómenos de remoción en masa, también llamados movimientos gravitacionales del terreno, son procesos en los que materiales como rocas o suelos se desplazan ladera abajo por acción de la gravedad. Ocurren cuando las fuerzas que provocan el movimiento, como el peso, la saturación o las vibraciones, superan la resistencia del terreno. Estos eventos son comunes en zonas montañosas y su análisis es fundamental para la planificación territorial y las obras civiles, ya que permiten identificar áreas de riesgo y prevenir desastres. Los movimientos en masa se clasifican principalmente en deslizamientos, flujos, caídas o desprendimientos y rectación, dependiendo del tipo de material y la forma en que se muevan. Entre los factores condicionantes destacan la geología, la pendiente, la vegetación y la presencia de agua, mientras que los factores desencadenantes incluyen las lluvias intensas, los sismos y las actividades humanas como excavaciones o deforestación. El riesgo por remoción en masa se evalúa considerando 3 componentes: amenaza, vulnerabilidad y riesgo, lo que permite priorizar zonas y orientar decisiones de planificación. En Colombia, estos estudios se rigen por normas como el decreto 1807 de 2014 y las guías técnicas del Servicio Geológico Colombiano, el IDEAM y el INVIAS.
Además, en ingeniería civil se utilizan estructuras como gaviones, muros, cibra, concreto reforzado o ciclopeo y pedreplenes para estabilizar taludes y prevenir deslizamientos. Soportar este gran volumen de roca. Ese muro de contención permite que el agua que se encuentra en la montaña se pueda desplazar por estos orificios que encuentran en este muro. También se encuentran otras medidas de mitigación que no se encuentran en la zona, pero que también serían muy efectivas, como los muros de contención compuestos, que son los que son con hormigón armado y pues son reforzados con geomallas, acero o otros materiales, pero pues no se han implementado en la zona, de pronto por su alto por su costo, pero pues serían muy buenos para poder estabilizar más la zona. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar de las medidas de mitigación. Como primero, de una de las muchas medidas de mitigación que encontramos, miramos este disipador de energía, que principalmente lo que hace es hacer una fuerza contraria a la montaña, lo que hace que se eviten las erosiones y deslizamientos. También actúa como conductor para el agua, para que pase por los canales y llegue a la alcantarilla donde desemboca en el río Cravo Sur, ayudando a controlar las erosiones también y los deslizamientos. Acá encontramos gaviones, que estos principalmente son muy usados gracias a lo económico que son y la gran utilidad que tienen para todo este tipo de fenómenos, ya que estos, al tener una gran masa y permitir el flujo del agua, actúan como un gran muro para contener las rocas y el suelo que empieza a deslizarse. Bueno, ahora tenemos estos gaviones que están hechos principalmente de malla galvanizada y de roca, que se encuentra principalmente en los ríos. Como podemos observar, se encuentran en buen estado, sin tener fracturas ni deformación, lo que significa que sigue cumpliendo su función de evitar los fenómenos de remoción. Bueno, acá también encontramos un muro de contención que fue fabricado por la compañía, donde principalmente está fabricada con tubería y malla galvanizada y una lona, lo cual la función es pues, retener la masa del material que se encuentra al lado de la vía. Como podemos observar, ya está deformada el material de la vía, pues haya desplazado la tubería y ha empezado a deformarla, lo que significa que en cualquier momento puede haber otro deslizamiento y puede que se vaya a la vía de nuevo. Acá se puede observar que en un tiempo hubieron unos gaviones, pero pues al caerse la ladera de la vía, pues acabó con esta medida. Esto principalmente puede haber pasado porque a la orilla, allá abajo pasa el río, entonces el flujo del agua hace que vaya socavando hasta que por fin va tomando la ladera de la vía. Bueno, acá como se puede observar, encontramos otro disipador de energía con geomalla. Esto principalmente también se hace para estabilizar el suelo, debido a que esta zona es muy húmeda y tiene bastante flujo de agua. Como podemos observar, de arriba de la montaña viene cayendo un flujo nace un yacimiento, lo que provoca el flujo de agua constante, lo que hace que el terreno sea mucho más inestable en lo normal. Entonces por eso se usan estas medidas de mitigación, como se pueden observar, tanto allá como al otro lado de la zona, que conducen el agua hasta las cunetas y estas las transportan a una alcantarilla que desembocan en el Cravo Sur, en el río, así controlando el flujo de agua para evitar los fenómenos de remoción. El estudio se realizó con un enfoque cualitativo, ya que permitió analizar principalmente los factores de inestabilidad
también algunos procesos naturales presentes en la zona, como los fenómenos de remoción en masa, los tipos de roca y las estructuras geológicas. A través de la observación directa, el registro fotográfico y la interpretación de campo, se identificaron los principales factores que afectan la estabilidad del terreno. Durante el recorrido de aproximadamente 5 kilómetros, se tomó como referencia el deslizamiento más grande del área, lo que permitió determinar los factores de riesgo existentes. Además, se realizaron 2 entrevistas, una a un habitante de la vereda y otra a un ingeniero del pozo cercano. Estos aportaron tanto la visión comunitaria como la técnica del problema, ayudando a comprender mejor las causas y consecuencias de la inestabilidad de la zona. Meteorización química, como puede observar, se ve oxidado. Esto principalmente hace que la erosión pluvial hace que se desgaste la roca por el flujo constante del líquido. Detrás mío podemos identificar dos tipos de rocas sedimentarias, las cuales son las lutitas y las limotitas. ¿De qué están compuestas estas? Las limotitas son muy frágiles, o sea, son de grano muy fino, lo cual hace que sean de mediana o de alta resistencia. En cambio, las lulitas como que son compuestas de diferentes minerales, como son la arcilla y el limo. Esta es la arenisca. ¿Por qué se dice que es una roca sedimentaria? Esta está compuesta por la acumulación de arena y de otros minerales como el óxido de hierro y la calcita, y se desmorona fácilmente. También podemos identificar que este está compuesto por suelo arcilloso blando, lo cual se produce por la alta humedad y pues las lluvias que frecuentemente ocurren en este lugar. Como se puede evidenciar, los suelos son húmedos y son muy blandos, el cual hasta con una pisada pues se puede ir desmoronando. Acá en la parte de abajo se encuentra un caño, pues, un pozo, por así decirlo, que generalmente pues, es llamado como la gaceta. Esto presenta pues, es uno de los principales riesgos de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque el agua es uno de los factores principales por los cuales hacen que estos fenómenos se vean principalmente, se vean más claros. En épocas de lluvia, obviamente estos caudales aumentan, su tamaño incrementa, hace que a veces se desborde por las vías y esto genera cierto tipo de erosiones en la vía y hace que al momento de agrietarse por estas fuentes hidrográficas se vuelvan inestables por la humedad que existe en el suelo. Mi nombre es Luis Carlos Martínez Eli, soy ingeniero de transporte y vías. Soy el ingeniero residente de una empresa aliada de Ecopetrol, que nos encargamos del mantenimiento de vías y líneas de flujo para la operación en el área de Rincón del Soldado. Esta vía se invierten constantemente recursos haciendo bases estabilizadas, muros de contención y diversas obras de geotecnia, básicamente para el control de los movimientos de los taludes y para el manejo de aguas, que digamos es lo que más afecta acá, ¿no? ¿A qué se debe, digamos, que se presente tanto deslizamiento, tanta cosa acá? A la falta de manejo de aguas. Y a veces, digamos, el tema de, hay canales que, falta de obras de manejo de aguas y falta de mantenimiento de las existentes, porque a veces las obras están pero se tapan y entonces el agua daña. El principal enemigo de todas maneras de la estabilidad de los taludes es el agua. Entonces eso es básicamente lo que sucede acá y la principal causa de la falla de algunos taludes. Cargas, por ejemplo, que a veces la gente pues le atribuye el tema a las cargas pesadas, o todo eso, pues ahorita casi no se presenta esa situación acá. Y pues digamos que las cargas, los impactos no son suficientes, digamos, como para desestabilizar un talud.
que son cargas muy puntuales y muy rápidas, que no tiene ninguna incidencia en ese tema. Más que todo es el tema viene con el tema de la construcción de la locación y con el tema de, digamos, de la perforación, ¿no? Cuando sale la perforación es cuando hay, digamos, que mayor cantidad de carga. Ya después cuando, digamos, si un pozo sale bueno y empieza a producir, pues ya se conecta por líneas y pues ya el tema de la movilidad de cargas es mínima. Cada que se viene a hacer algún mantenimiento, pero ya no es constante. Entonces, cuando están en trabajos de perforación, sobre todo de perforación o de completamiento, es cuando hay mayor volumen de cargas. Después ya no, eso se disminuye. Por ejemplo, ahorita ustedes se dan cuenta que acá no pasa nada. Bueno, estamos con un habitante de la zona y él nos va a hablar un poco de la problemática que se presenta en este sector. Muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Humberto García, pues yo soy yerno del señor el dueño de la finca. Vivo aquí, digamos, ya hace por ahí como un año. Anteriormente estaba viviendo por aquí cerquita en la misma finca, pero en otra casa. Entonces en el momento sí, vivo acá y pues conozco más o menos las condiciones del terreno, las dificultades que han habido, digamos, en cuanto a los deslizamientos de los terrenos de las fincas y a veces la inestabilidad en la vía. También, digamos, en el acceso a la parte de abajo de la entrada, pasando el pozo aquí donde se baña la Guatoca, hacia allá. La inestabilidad acá que llueve, pues es un sitio bastante inseguro porque hay mucho deslizamiento de rocas y Principalmente los deslizamientos o derrumbes en esta zona. Los deslizamientos y derrumbes e inestabilidad del terreno son consecuencias de las sísmicas petroleras. Esa es la consecuencia, porque antes de haber sísmicas y perforación petrolera en esta zona, pues no existía esa problemática en los terrenos. Entonces esas son, digamos, las consecuencias. Eso sería. ¿Ha sufrido usted o su comunidad algún daño material o humano por estos fenómenos? Daños materiales más que todo, porque digamos ya los animales, han habido animales que se atascan o que simplemente se roban y tienen fatalidad, se mueren los animales. Y digamos en cuanto a la producción de pastos y esas cosas, pues se ha afectado mucho porque digamos ya al terreno derrumbarse, pues se pierde la capa vegetal, ya cambia todo. Bueno, ¿considera que las autoridades locales han tomado medidas adecuadas para prevenir los deslizamientos? No ha habido parte ni de las autoridades ni de las compañías petroleras, prácticamente no ha habido. Ellos simplemente la problemática o lo que les interesa a ellos es que la vía sea estable. En cuanto a los daños a la comunidad, pues nadie se pronuncia sobre el tema. ¿Qué acciones cree usted que podrían implementarse para reducir el riesgo de estos fenómenos? Estos fenómenos, pues ya digamos, es también un poco parte de la misma comunidad, digamos, conservar más lo que es los árboles, como parte de pronto en algunas partes, pues reducir los potreros y arbolizar, como para que eso dé estabilidad al terreno, porque de otra forma es bastante difícil. Muchas gracias. Muy bien.